Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jaime Enrique Gil Soto. Esta tarde les estaré presentando el tema selección de personal. Espero que al finalizar esta presentación tengan un panorama un poco más amplio sobre el tema. Espero que sea de su agrado y sobre todo de ayuda para ustedes. Primero que nada, ¿qué es una selección de personal? La selección de personal es el proceso que se sigue para la contratación de un empleado. La selección de personal surge en primer lugar por la necesidad de la empresa de contar con un personal idóneo y acorde para realizar las funciones necesarias para llevar a cabo un satisfactorio objetivo social o económico o bien lograr sus metas económicas. La selección de personal consiste en una serie de pasos, como le decía, para encontrar a la persona idónea para cierto puesto dentro de una empresa. Eh, pero existen algunas dudas al respecto de, de la diferencia entre reclutamiento de empleados y selección de personal. Más que diferencia, creo que la selección de personal es un complemento o el paso siguiente al reclutamiento. No es que sean algo completamente diferentes, sino al contrario, son procesos hermanos, se puede decir, donde el reclutamiento le presigue a la selección de personal. Aquí podemos encontrar unas diferencias como el significado, el objetivo, los procesos, la utilidad y lo que involucra cada una de ellas. Como podemos ver, el significado es una actividad que establece contacto entre los empleadores y los solicitantes, hablando del reclutamiento. En la selección de personal es un proceso para elegir a los empleados más competentes y adecuados. Después de que de que los empleadores y los solicitantes tuvieron un acercamiento, ahí es cuando ya la selección de personal entra y los escoge de tal manera que sean los más acordes para el perfil que están buscando. Eh, Existen diferentes técnicas para la selección de personal. Entre ellas está la entrevista al candidato, el Assessment Center o dinámicas de grupo y las pruebas psicométricas. Esto a continuación se las explicaré un poco mejor. La entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo es una fase definitiva en la selección de personal, eh, ya que es el encontrarte cara a cara con el personal de recursos humanos y ya ahí es donde se aclaran ciertas dudas sobre tu experiencia laboral, tu vida personal, todos tus generales, gustos, preferencias, todo se entrevista y creo que en este punto es donde puedes tú concretar o echar abajo lo que es la contratación de la manera en que tú te ofrezcas y que tú te vendas al reclutador. Dícese vender en buenos términos, en términos adecuados, pero si realmente tú te vendes de una manera que eres llamativo para la empresa, que te das a conocer tus argumentos y tus experiencias y sus aptitudes de una forma adecuada para que el reclutador diga, bueno, es un buen candidato. Muchas veces puedes tener no un gran currículum como otra persona, pero a la hora de la entrevista puedes ganar mucho más puntos y quedarte con el trabajo. Assessment Center o dinámicas de grupo. Este método consta de varias pruebas realizadas en grupos de hasta 10 personas, eh, candidatos que se realizan actividades que se aproximan a las funciones. Esto, en vez de hacer la entrevista de manera individual, el personal de recursos humanos procede a hacer una tipo junta o una conferencia donde el reclutador da una plática sobre lo que busca y lo que ofrece la empresa y lo que busca de los candidatos, pero a manera general, con varios candidatos que están buscando el mismo puesto que tú, te ponen a competir de forma directa, en la cual te pueden hacer alguna actividad de, relacionada con el puesto de trabajo y a cada uno se le asigna una cierta actividad y para realizar y ahí el reclutador es cuando empieza a relacionar
aptitudes y condiciones con los puestos de trabajo requeridos. La prueba psicométrica. Una prueba psicométrica es aquella en la que se evalúa la personalidad de un individuo, así como sus aptitudes. Existen diferentes pruebas psicométricas. A continuación les presentaré tres de las más importantes o de las más utilizadas por lo personal de recursos humanos. El test de inteligencia. Este es un examen psicométrico enfocado a medir la capacidad para aprender y aplicar lo que se ha aprendido de manera fácil y rápida por medio de la comprensión, la cual puede manifestarse para la adaptación de situaciones cambiantes o rutinarias. Este test, pues, es muy parecido a los exámenes también o más bien se aplican también en exámenes de Ceneval o de admisión. Esto es en los trabajos también lo aplican igual para saber tu coeficiente intelectual o realmente tu, tu nivel de inteligencia. Esto es para saber si cómo actúas bajo presión y cosas así. El test de personalidad. Este examen mide aspectos rutinarios de la vida diaria del individuo, enfocados al temperamento, al carácter, el cual está constituido por las características observables del comportamiento, las cuales son predisposiciones heredadas genéticamente de los padres a los hijos. Esto es más de tu forma de ser, de tu personalidad, de tus sentimientos, de tus gustos. En este test no se encuentran respuestas correctas, incorrectas, simplemente es un resultado de tu personalidad. Test de aptitudes y habilidades. Este psicométrico se enfoca a medir las capacidades, competencias y destrezas del individuo, las cuales influirán de manera positiva o negativa en el logro de los objetivos del puesto. Este es un test de mayor importancia para las empresas que ayudan a identificar la adaptabilidad del candidato al puesto solicitante. Este es la parte del psicométrico que las empresas más toman en cuenta a la hora de hacer los exámenes por el, porque el resultado te arroja pues qué tan hábil o qué tan apto eres para cualquier puesto al cual estés aspirando a ingresar. Fases del proceso de selección de personal. Un proceso de selección de personal cuenta con diferentes fases por las que ir pasando el candidato y potencial trabajador. Estas son las más habituales. Y a continuación veremos las principales fases por la cual el entrevistado pasa sobre un proceso de reclutamiento y de selección de personal. Todo empieza cuando la empresa pues define las necesidades del personal. La primera fase del proceso de la selección es cuando la empresa clarifica sus necesidades en materia de personal y decide si realmente debe contratar a nuevos trabajadores o si se pueden cubrir sus exigencias con empleos actuales. Esto puede ser cuando hay promociones de un empleado hacia un puesto mejor, cuando hay despidos o cuando la empresa busca expandirse o crecer y abre nuevos puestos de trabajo. Aquí es cuando las empresas empiezan en la búsqueda, primeramente haciendo un estudio de qué realmente ocupan del puesto. La elaboración del perfil del candidato. Según el puesto a cubrir, se elabora un perfil ocupacional que refleja los requisitos, calificaciones, conocimientos, competencias que debe tener el candidato ideal. Dentro del perfil se destacan tu personalidad, tu nivel académico, estado civil, comportamiento general, tu profesionalismo, que si eres autocrítico, como por un ejemplo, muchas empresas en cuestión de sexo masculino, uno de los principales requisitos, perdón, te lo piden estado civil casado. Esto viene junto con pegado a que ya tienes una responsabilidad y pues es mucho más difícil o la piensas más a la hora de cometer responsabilidades que pudiera cometer un joven que no tendría esas responsabilidades. No se tiene por qué generalizar porque pues
puede haber casos donde un joven puede ser mucho más responsable, pero ese es un ejemplo de que muchas empresas lo pueden manejar de esa manera y es un sentir de muchas empresas. El lanzamiento de la convocatoria. En esta fase del proceso de la selección de personal, la empresa comienza a buscar activamente candidatos recurriendo a diferentes medios, desde la prensa y radio local hasta en redes sociales. Para afinar la búsqueda es fundamental indicar con precisión los requisitos. Eh, como, era, como era una tradición o un, un comportamiento anteriormente, las empresas lo que hacían era publicaban sus anuncios o sus vacantes en los periódicos. Había una área específica del periódico que se llama porque todavía existe, oportunidades, pero en la cual venían mucho más opciones de trabajo. La gente solía comprarla y con su periódico en la mano se iban subrayando los perfiles a los que se pudiera acomodar y es cuando empezaron a visitar las empresas. Hoy en día, pues ha cambiado un poco esa situación. Hoy, con la ayuda de páginas como OCC Mundial, como Indeed, CompuTrabajo, Boomerang, LinkedIn, eh, esos procesos se han modificado hasta el punto en que ya dejan de ser presenciales. En la entrega de la solicitud del currículum, simplemente te das de alta en uno de estos sitios de outsourcing y pues ya nada más de ahí mismo estás enviando tus currículums o en el caso de CompuTrabajo, subes tu currículum a la cuenta y las empresas mismas pueden estar viendo tu currículum sin necesidad de que tú se las envíes. Es un sistema abierto donde la empresa puede checar tu currículum aún y cuando tú no lo hayas enviado. La preselección de los candidatos. Aquí es donde vamos a lo que se le llama precisamente donde empieza el reclutamiento. Cuando se ha recibido todo el currículum, se realiza la primera selección para agilizar el proceso de selección de personal, teniendo en cuenta que la experiencia y formación de los candidatos se adapte a la vacante ofrecida. De todos los currículums que se reciben, no necesariamente todos cubren los requisitos necesarios. Aquí es cuando se empieza a buscar cuáles realmente se acercan o se asemejan un poco más al perfil que realmente la empresa está buscando. El pre-screening en la selección. El proceso de selección de personal usualmente comienza con una entrevista telefónica, aunque no siempre es así. Se trata de la entrevista pre-screening, el primer contacto con el candidato para conocer sus habilidades. El primer paso de cuando una empresa se pone en contacto con un candidato es la llamada telefónica. Muchas empresas lo que usan, usualmente hacen es hacer una llamada al candidato y se le cita para una entrevista. Otras optan por hacer una pre-entrevista, se pudiera decir, o una entrevista telefónica que es el pre-screening. Eh, Esta muchas veces los hacen la empresa cuando tiene sus corporativos en otras ciudades y para agilizar el trámite hacen las entrevistas por teléfono, la primera entrevista para ya después pasar a la siguiente entrevista ya presencial o con el personal de recursos humanos. Criba curricular de la selección de personal. La criba curricular es en realidad la fase previa a la entrevista del candidato. Aunque se trata de un contacto indirecto, para el candidato ya se selecciona a unos y se descarta a otros. Por eso muchas veces se solapan ambas fases y una puede sustituir a la otra, refiriéndose al pre-screening, que es el, el paso anterior. Ya con esto muchas veces criba no es más que nada que una cernir o separar entre los candidatos más adecuados. Es como, pudiéramos decir, usar un colador de currículums y los candidatos que no cumplen se queden sobre el colador y solamente pasan los que, los que pueden pasar, lo que cumplen con los requisitos, perdón. Eh, Volvemos, el siguiente paso es la entrevista. En la actualidad esta fase no tiene por qué ser presencial, gracias a las nuevas tecnologías. Lo que sí está claro es que son más profundas y ahora más
más en las habilidades y competencias del candidato por el pre-screen. En la actualidad, pues, utilizan diferentes métodos tecnológicos, como podría ser este, por ejemplo, el Zoom, eh, tiempo atrás el Skype, que eran utilizados para las empresas cuando están fuera de la ciudad y quieren hacer una entrevista y sin la necesidad de transportar al candidato a la ciudad o bien al reclutador a la ciudad donde está el candidato. La contratación. El proceso de contratación es aquella serie de interrelaciones entre la empresa y los postulantes a ocupar un puesto de trabajo hasta llegar a la ejecución de un contrato. Este es el último paso de la selección de personal, ya es cuando se llega a un acuerdo, cuando se escoge a uno de los candidatos para ocupar el puesto y se sella la relación con un contrato. La mayoría de las empresas manejan 3 contratos de forma definida o de forma temporal, que son de 28 días, que son los llamados contratos a prueba. Firmas 3 contratos consecutivos de 28 días. Si le eres satisfactoria tu actuación a la empresa, entonces ya te generan un contrato indefinido o planta. Y esto es ya cuando ya cumpliste la prueba y te quedas en la empresa. Esto es lo que le podemos llamar como contratación. Por mi parte es todo. Muchas gracias por tu atención. Cualquier duda o aclaración estoy a tus órdenes. Espero haya sido de ayuda esta presentación. Muchas gracias.